Una sola imagen de la piel nos puede dar un diagnóstico sin necesidad de recurrir a exámenes auxiliares y mucho menos otro tipo de elementos de juicio. ¿Qué es esto? Vesículas originosas con dolor en un hematoma. ¿Qué es eso? No tienen que hacer. ¿Qué es? Eso se piensan rápidamente en esto de acá. Un melanoma. ¿De acuerdo? Un que formaba completamente su consistencia. ¿Qué es esto? Placas descamativas en zonas de extensión secundarias al estrés, psoriasis. Entonces, la piel nos deja conocer sus fisiologías, sobre todo las capas y las lesiones que van a ver más allá de piel, es muy importante para definir algún tipo de conducta con ellos. ¿Cuántas capas tiene la piel? 3. ¿Qué capa tiene el flujo sanguíneo? Sí, entonces, a ver, ¿de dónde deriva la piel? ¿De qué capa del...? Nada más, seguro. Ectodermo, epidermis, mesodermo, básicamente la dermis. Esos son los valores que nos van a supervisar a todos. Sobre todo, por favor, repito lo que comenté al inicio, ¿no? Olvídense por ahora del porcentaje, el examen y todo. Estudien para el examen. Lo que sí rogaría es que si hay un delegado o delegados, y eso sí me parece justo, que les den el tiempo para el examen que debe ser. El ciclo pasado fue una experiencia para mí desagradable. Estar quitando exámenes en media hora creo que no es lo adecuado. Creo que debe ser sus 60 minutos, un examen bien planteado, de acuerdo a lo que estamos trabajando. Y la parte de ustedes también tiene que ser proactiva, ¿no? Ya, olvídense de lo que fue, ya, vamos para adelante y trabajen con eso. Entonces, insistir en el tiempo del examen. Yo soy doctor en educación y una pregunta realmente se puede dar de 1,5 a 2 minutos. Te dan 1,5, está bien, 40 a 1,5, 60. Si te dan 30, estás cada pregunta medio minuto. Nada más la lees. No entiendo esa parte, yo de verdad no entiendo y no voy a entrar en controversias, pero sí creo que eso debe insistir en que se respete. Entonces, esa es la piel, vamos a dividirla rápidamente: epidermis, dermis, hipodermis. Aquí hay 5 capas en algunos estratos, acá en la mayoría hay solo 4. Aquí tenemos 2 tipos de dermis: dermis papilar, porque está cerca de las papilas, estos como deditos que entran para adentro, y dermis reticular, que tiene fibras de colágeno y de elastina. Están aquí, ¿de acuerdo? Entonces, la epidermis tiene estas características angulares. Esta es la unión dermoepidérmica. En la dermis papilar tenemos la mayoría de elementos como glándulas sebáceas, sudoríparas y corpúsculos centrales. ¿Okay? Esta es la división más o menos. Miren, este plexo superficial nutre la epidermis de la dermis y el plexo profundo nutre a la hipodermis. De manera que la dermis se convierte finalmente en el que da todo el flujo sanguíneo. La piel de qué nos protege prácticamente de todo, sobre todo del contacto que tenemos con el exterior. Lesiones mecánicas, térmicas, químico-tóxicas, lesiones que pueden originar virus, bacterias, hongos y parásitos, están generalmente neutralizadas por la piel. Tenemos en la piel bacterias, sí, son bacterias gram positivas que son comensales. De acuerdo, cuando uno se contamina las manos, se lava las manos básicamente. En la absorción de la radiación, ¿quién lo hace? ¿Qué células? ¿Quién absorbe la radiación ultravioleta, UVB y UVA? Los melanocitos. Los melanocitos. ¿En qué capa están? ¿Dermis, epidermis? Epidermis. ¿En qué estrato? En el estrato basal. Muy bien. ¿Quién regula la temperatura corporal? Ese es La dermis. Lo hace con su circulación. Eso viene generalmente en el examen, ¿de acuerdo? Recuerda que la temperatura corporal, la dermis, a través de la circulación, tiene que estar más adelante en la pregunta. Limita la deshidratación, la capa córnea. Las células neurálgicas tienen estas características de vigilancia inmunológica. Básicamente poseen una información que es procesada y enviada a las fibras efectoras del tejido linfático, sobre todo los linfocitos. La percepción sensorial, que es la parte del tacto que veremos en la segunda parte de esta clase. Síntesis de vitamina D. Y también las glándulas son medios de excreción de algunas sustancias. Entonces, partiendo de esta realidad, esto es la piel. La piel, bueno, aunque todos sean tan anfibios por raza, la piel tiene estas características, tiene surcos, tiene depresiones, tiene orificios, tiene poros de la piel
Este es un fenómeno llamado piloerección, si pueden ver. La piloerección depende también de la termorregulación o la liberación de catecolaminas. Esta es la palma de la mano. Esta. ¿Qué capa tiene la mano que no tiene el resto de la piel? Y la planta del pie. Gruesa. El estrato lúcido. Lúcido. Que tiene una proteína que se llama eleína. Las proteínas de los estratos es pregunta de examen en esa parte de la piel. Este órgano en tamaño mayor del cuerpo representa más o menos el 6% del tejido corporal promedio, dependiendo de la talla de la persona. Estas características físicas son importantes porque definen la piel es más gruesa en los varones que en las mujeres, la piel es más fina en el rostro, sobre todo en los párpados y las zonas de flexión, y es más gruesa en las palmas de las manos, que son básicamente las que tienen mayor consistencia. ¿La pigmentación de qué depende? Depende de la exposición solar. De la exposición. Entonces, yo me dejo exponer al sol o no. Ustedes deben hacerlo. Sí, deben hacerlo, pero ¿cómo se debe hacer? Vamos a verlo independientemente. Inclusive hay algunas anomalías que van a ver en ADP se pueden detectar y también en la práctica, que son presencia de algunas máculas hipocrómicas que son de origen hereditario. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me expongo al sol, la parte que exponga al sol se va a manifestar los melanocitos, la parte que no. Esto lo ven los muchachos cuando juegan fulbito 2 o 3 días y notan que su polo está cortado acá, aquí blanco y aquí oscuro. Básicamente depende de eso. Bien, si ustedes se van al frío, se van a Canadá, qué sé yo, que todo el mundo está para allá, se van a dar cuenta que en un mes se vuelven blancos como esta exactamente igual que se llama. Allá en Ciudad es muy limitado. Entonces tenemos 3 capas y 3 células fundamentales. Tenemos queratinocitos, tenemos fibroblastos y tenemos adipocitos. Y bien es cierto, no es la única célula, es la más abundante en la epidermis. En la dermis es el fibroblasto y en la hipodermis es el adipocito o la célula grasa. ¿Okay? En la epidermis tenemos en todo el cuerpo 4 estratos, tenemos 5 únicamente en palmas y plantas. No tiene vasos sanguíneos. La capa superficial son células que se exponen en varios estratos que vamos a ver ahora, tienen su propia dinámica de mitosis, se alimentan de la dermis y aparte de queratinocitos, tienen células que han migrado de otro tejido, melanocitos, células de Langerhans y células de Merck. Entonces, los melanocitos y las células de Langerhans vienen de dónde? De la cresta neural, del ectodermo. Las células de Merck, y las células de Merck, perdón. Y las células de Langerhans vienen del tejido sanguíneo. Aquí tienen ustedes la piel, no se me dio mucho en histología, la piel, esta es la epidermis, de una piel gruesa, miren la cantidad de capas que tiene de queratina, empieza aquí la epidermis y se va hasta la zona córnea, que es el cuello. Estrato córneo, estrato granuloso, estrato espinoso, estrato basal, ¿de acuerdo? Dermis papilar y abajo. Entonces, cuando vean la piel en histología, finalmente tienen que utilizar esos términos. Ahí tienen otra función de hematoidina, córneo, estrato granuloso. El espinoso es el más grueso de todos, es el espinoso, sobre todo de los históricos. Y el basal, que está pegado a la lámina que lo separa de la dermis. ¿Okay? Aquí tienen, por ejemplo, un melanocito. Espinosos, polimorfos. Tranquilamente podría ser una exageración. No. Okay. Entonces, tomando eso en consideración, la epidermis entonces tiene estas características. El estrato basal son las células que están más en contacto con la dermis, o sea, las células de acá. Tienen básicamente células madre. El estrato basal tiene células que se van dividiendo, forman queratinocitos y esos van ascendiendo hacia la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la que forman los queratinocitos. Pero no están solas, sino están con otras células llamadas melanocitos, células de Langerhans y células de Merck. Se encuentran en el estrato basal y del canal de cada melanina. ¿Cuántos melanocitos tenemos por cada, queratinocitos tenemos por cada melanocito? ¿Qué es esto? 10, inclusive hasta 20. El melanocito ramifica sus prolongaciones y les inyecta a todos la melanina. Vamos a ver cómo es. Las células de Langerhans son células parecidas a las células de defensa de la sangre,
han migrado aquí justamente para ubicarse en los estratos basal y espinoso sobre todo, y evita las superficies de vapor, evita los antígenos que pueden originar daño en el paciente. Y las células de Merkel son células del tacto superficial sobre todo. Y entonces en este estrato ya hay queratina. Tiene varias mitosis y ya hay una producción de dos queratinas que le van dando consistencia a la célula llamada queratinocito. Aquí tienen ustedes melanocito, disco de Merkel, célula de Langerhans, estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso y estrato córneo. Cada estrato tiene una función definida así, pero a la vez todos funcionan para la protección mecánica como uno solo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Estos migraron de dónde? Ya dijimos de tres neurales, estos dos, y de acá migró del mesodermo, básicamente de las células macrofágicas que tenemos en el cerebro. Teniendo eso en consideración entonces, los discos de Merkel, para empezar por ellos, derivan de esos neuroblastos gigantes, están en el estrato, sobre todo en el basal, algunos también están en el espinoso, y la ventaja de estos es de que se unen íntimamente con las células que están a la carga de los neurosomas. Se unen de manera bastante estrecha. ¿Para qué? Para que el impulso nervioso se pueda transmitir a todo el área que se ve afectada por un potencial de acción. Están en el estrato basal, se unen a los receptores mediante neurosomas. Son los de tacto fino, las células sensoriales un poco más inespecíficas. Hay otros receptores que vamos a ver en la segunda parte. ¿Qué pasa con las células de Langerhans? Si bien es cierto, están más en el estrato espinoso más que en el basal, son células que reconocen antígenos y permiten expresar sobre todo los complejos de histocompatibilidad mayor 1 y 2. De manera que reconocen un antígeno y lo pueden inclusive fagocitar. Si no lo pueden fagocitar, ¿qué hacen? Lo preparan y envían señales para que los neutrófilos de la sangre lleguen a ¿de acuerdo? Igualmente tiene cantidad fluctuante de moléculas de CD1A, que es parte del complemento, y participa en la reacción de sensibilidad restaurada, que lo van a ver seguramente en algo. Entonces, esto tenemos las células de Langerhans, tienen estas características, los gránulos de fibra, que seguramente lo presentan en histología, tienen aparentemente forma de raqueta de tenis, y luego tienen de mesa, pero creo que sí es por acá. Gránulos característicos, y lo más importante es de que tienen una función de protección. Cuando estos se alteran, hay una hiperproducción de mediadores inflamatorios y la piel obviamente aumenta el volumen. Entonces pasamos a las células llamadas melanocitos. Estos melanocitos, ya dijimos de dónde derivan, que están neurales, no forman desmosomas, no están unidos íntimamente a los placentos porque no interesa realmente. Ellas tienen prolongaciones y se van a meter a la célula y ahí les van a inyectar esto que se llama melanosoma. En cada melanosoma tenemos melanina, que puede ser de dos tipos, feomelanina o feomelanina. Ese es todo el proceso de la formación y secreción de lo que tenemos en los melanocitos. Empiezan en piezas neurales, luego hay un estímulo para formar melanoblastos y luego de ellos, luego de una reacción de tirosina sinasa, se convierten en melanocitos. Estos producen melanosomas, que son los puntos celestes, y los van, entre comillas, a inyectar a cada queratinocito desde el estrato espinoso para que vayan ascendiendo con un cambio de coloración. Toman el color realmente acá, ya luego es que simplemente se puede volver a exponer al sol. ¿Cuál de las melaninas es más protectora contra el cáncer de piel? ¿La eumelanina o la feomelanina? ¿Cuál de las dos? La raza blanca, bueno, acá no hay raza blanca, realmente en Perú todos somos unos bisexuales, de 50 razas, no tiene prácticamente ese tipo de tiene más de viajar. Por eso la raza blanca no es susceptible al cáncer de piel, porque esta feomelanina con alanilidoxibenzodiazina protege menos contra la radiación solar que la de acá. ¿De acuerdo? Entonces, la eumelanina tiene una mayor protección contra lo que es la radiación, básicamente por este derivado, la hidroxicosectilona, que forma un compuesto mucho más consistente y nos da mayor protección. Entonces, si viene alguien blanco acá, ¿ustedes usan bloqueador solar o no? Sí. ¿Qué número usas?
Él y yo no debemos dar 50. ¿Por qué? ¿Quién usa 90 acá? Tú. Si tu color de piel es más claro y es más blanco y es así, tu factor de protección solar debe ser también más alto. Pero si es de mi color o acá de mi compadre, 35, no pago más. O sea, si te pones más factor de protección, realmente estará en pantalla. Si nuestro color de piel es más o menos moreno, tiene que ser 35. Inclusive la gente de color baby con 15 es suficiente. Eso depende justamente del tipo de piel que tenemos y la facción solar. ¿De acuerdo? Si se va a usar, si queremos usarlo. La radiación que ustedes tienen hoy día, que es protegida por eso de acá, no crean que yo me insolaba de bien. Se acumula toda tu vida, nunca se va a desactivar. Por eso puede generar cambios como los que hemos comentado en la primera diapositiva. Entonces, recapitulando, queratinocitos, células melanocitos, son el 8% de las células que derivan del ectodermo, producen melanina, producen queratina, los queratinocitos, los basales, los 5 y 14, y los que vienen adelante son otro tipo de queratina. Tenemos las células de Merkel, son escasas justamente por eso la unión con desmosomas a los lados, para que el núcleo nervioso tenga una buena extensión, y las de nájera, que básicamente son células de. ¿Cuánto tiempo nos debemos exponer al sol y a qué hora? 30 minutos. ¿Por qué es importante que uno se exponga al sol? Doctora. La síntesis de vitamina D nos ayuda a que, bueno, nuestra piel capta los rayos del sol y otros productos síntesis de vitamina D, lo cual nos ayuda para nuestro crecimiento y desarrollo. ¿Cómo? ¿Qué hace la vitamina D? Yo lo tomo porque me da la gana. La vitamina D lo que hace es aumentar la absorción de calcio en el intestino y obviamente tiene influencia en eso. El calcio son los huesos, mentira. El calcio son sistemas enzimáticos, sistema cardíaco, sistema nervioso, ya lo hablamos ahí. Entonces, nuestra piel forma 7 de colesterol, que es realmente un colesterol inerte, va al hígado y en el hígado se forma el 25 hidroxicolesterol y aún eso llega. Y luego en el riñón es que se forma la vitamina D de forma activa. ¿De acuerdo? ¿Cuánto hay que exponerse al sol? 45 a 50 minutos entre 10 de la mañana y 3 de la tarde. A más se exponga, si ustedes salen nada más con la cara, no se pasa. Tienen que exponerse bastante al sol, tienen que exponer más superficie al sol. De preferencia, por lo menos brazos y rostro y cuello, ¿no? Con su bloqueador, obviamente, no pasa nada. Pero lo que tienen que hacer es eso por lo menos 5 veces por semana, ese tiempo, para que formen una buena cantidad de vitamina D. ¿Y qué tiene el bloqueador? El bloqueador solar nos ayuda no solo a proteger nuestra piel, sino que no interfiere en la síntesis de vitamina D. Claro, porque la radiación que penetra para hacer vitamina D finalmente es la beta, es la más dañina. Se puede penetrar. Ahora, el bloqueador solar te ayuda a que la piel no envejezca, sí. ¿Por qué tiene esos factores 60? ¿Qué significa que sea 50, 60, 90 y 100? Significa que tu piel se va a quemar en 35%, 35 veces más tiempo sin el bloqueador que con el bloqueador. Si yo me coloco 90, quiere decir que mi periodo de protección es muy prolongado. Si es 35, mi periodo es prolongado, pero a un volumen menor. Entonces, usen un bloqueador de acuerdo a su piel. En otras palabras, no gasten plata con 50. Hay hasta de 100, pero el de 100 en teoría no existe. El de 90 podría ser todavía un momento. Pero como digo, depende de ese color de piel. Y eso sí permite que se pueda formar vitamina D. Ahora, otra cosa es de que tenga magnesio, que tenga otros derivados, que hay gente que es detractora de los bloqueadores solares porque penetra la piel y te la va igualmente destruyendo de otra forma, no solo con la radiación. Usen bloqueadores de preferencia en gel, no es pastas blancas, en gel se saca esto. Pues, ¿qué hace la melanina? Básicamente esto protege contra la radiación solar y finalmente tenemos dos tipos que ya hemos comentado. Recuerden de que por un problema genético, sobre todo por la falta de producción de melanosomas, se puede producir albinismo. Esta gente obviamente tiene un alto índice de cáncer de piel, ¿no? Esta gente usa bloqueador
todos los días, todo el año, y cada 2 horas tiene que cambiarse para evitar que la exposición solar sea tenido un factor importante. Ahí está lo que estamos conversando. Entonces tenemos el estrato basal con varias mitosis, Merkel, Langerhans, melanocitos, ¿okay? Ahí tenemos un corte histológico cuyo afán no es quitarle trabajo a la doctora Silvia, está Sal. Ella pregunta mucho en las células de K, por si acaso, las células de epidermis, más que de la dermis, pregunta aparte de. Ahora, el estrato espinoso es el que viene encima del basal, tiene varias capas, ¿de acuerdo? Presenta numerosos filamentos y se forma como una red. Esta red básicamente tiene 2 tipos de queratina, queratina 1, queratina 10. Tienes los cuerpos de Otland, que son unos gránulos que están en la membrana celular de los queratinocitos, que le dan más firmeza, y tiene una proteína que se llama involucrina. Esta involucrina permite que se formen esas cubiertas que tenemos en los queratinocitos. Forma 2 tipos de queratina, aparte de las que hemos mencionado en el basal, la 1 y la 10. De manera que acá se está formando una célula consistente que va a ir ascendiendo. Luego viene el estrato granuloso, que tiene pocas capas. El granuloso, si ustedes recuerdan, está por aquí, el granuloso, ¿okay? Entonces, este granuloso finalmente tiene también creatina, ya tiene mayor cantidad de lo que son esas redes de proteínas que dan la impermeabilidad a la piel, poseen gránulos en la cubierta de la mano externa y también tienen una proteína llamada filarina. Entonces, involucrina, filagrina, y en el lúcido tenemos eleidina, que es una proteína que da resistencia a las zonas de las palmas de la piel. No, pero una pregunta, solamente da resistencia nada más. Da resistencia e impermeabilidad sobre todo. Si ustedes en el laboratorio se colocan agua en la mano, el agua no se va a meter para adentro. ¿Por qué no? Es un nuevo radioactivo, ¿verdad? Claro, los haces que acá lo que aquí, los haces que tenemos aquí de toda esa malla, esa infiltrada malla que tenemos sobre todo con la heredina, impide que se vaya. Ahora, doctor, si estoy en el agua 3 horas, obviamente la piel se empieza a cambiar de características y puede que no se absorba. El estrato córneo al final, ¿dónde lo tenemos más grueso? En el talón. Ahí cuántas capas podemos tener, inclusive hasta 100 capas de células creatínicas muertas, ¿de acuerdo? En la piel más fina tenemos de 3 a 10, estos están prácticamente todos muertos, su citoplasma está lleno de queratina, pero aún así se dirán de algo o no. ¿Qué dices tú? ¿Se dirá esto de algo? Todos estamos. ¿Se dirá de algo esta capa? ¿De qué? Aquí. ¿Esta capa se dirá de algo? Esta capa, así como está, es impenetrable también al agua y a los medicamentos. No pasa nada por ahí. Te da una protección mecánica muy importante. Corolario, si van a lavarse las manos o se van a bañar, esa capa debe ser respetada lo más posible, pero luego de 4 semanas se cae sola. No hay que estar forzando a que se pueda entrar en un proceso de una mitosis anormal. Ahí tienen queratinocitos basales, espinosos y granulosos están vivos, acá menos que en arriba, muertos están en la capa córnea y en la capa lúcida, que están ahí comentadas. Ahí tienen una piel fina y una piel gruesa. Miren la cantidad de queratina en la piel gruesa y en la piel fina, ¿de acuerdo? La piel fina obviamente más rápidamente toma la influencia de los músculos que subyacen aquí en la zona inferior y se va arrugando el párpado, ¿sí? Luego las mejillas, luego la etc. Con la edad esto se va marcando mucho más. No, esto no se puede hacer, pues por si acaso, separar la dermis del epidermis es solo una figura de 3 es suficiente, ¿no? Miren, separando la dermis del epidermis, nos queda una dermis papilar que hemos comentado, llena de vasos sanguíneos, y luego las células que están asociadas son las de las crestas que estamos creando. La dermis finalmente, ¿qué características tiene? Tiene más o menos 30 veces más grosor que la epidermis. 30 veces más. El límite está formado por esas proyecciones llamadas papilas y tiene células asociadas. ¿Qué más tiene la dermis que no tiene la epidermis? Tiene vasos sanguíneos, tiene terminaciones nerviosas,
tiene glándulas sudoríparas y sebáceas. ¿Qué más tiene la dermis que no he colocado acá, doctor? ¿Qué más tiene la dermis? Entonces, ¿y los tipos de nervios qué son? Son nervios motores del folículo piloso, del músculo piloso, y también son los receptores de la piel, ¿no es cierto? Tenemos nervios motores, tenemos nervios sensitivos. Los motores son básicamente los del músculo piloso que vimos en la pilotación. Los sensitivos son los receptores táctiles, motivos de la segunda parte de la clase. Ahí tienen ustedes una dermis más o menos estructurada, glándula sudorípara, folículo piloso, músculo erector del pelo, glándula sebácea, circulación superficial, circulación profunda, ¿de acuerdo? Corpúsculos, este es el de Pacini, por ejemplo. Y bien, si tomamos un pedacito de piel de acá, tenemos acá el melanocito, el estrato basal de lo que es la capa de epidermis. Glándulas sudoríparas. Tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas muy marcadamente diferentes. Cuando uno suda cogiendo tus manos, no es una pena que tengas que poner el examen. Este olor debería oler, si sudas aquí en tu mano, un poquito en tu frente, será salado, no mucho, ¿no? Pero de ahí es eliminación de agua, eliminación de los nada más. Está sujeto al sistema nervioso autónomo, que vamos a ver luego en la segunda parte, en la segunda unidad. Nada más son células tubulares, creo que están por acá están, tubulares, enrolladas, que salen por acá y la sobreacción no tiene nada que ver con el dolor. Lo que sí tiene que ver son las células o las glándulas sudoríparas tampoco. Tienen una porción excretora, son enrolladas, están en toda la piel, menos en labios, glande del pene, superficie interna del prepucio, clítoris, labios menores y leche uñal. Ahí tienes otro tipo de células, que son las de acá. Estas tienen la influencia del sistema autónomo y las de acá de hormonas. Quiere decir, cuando una persona, el mejor ejemplo es un niño, ¿no? Un niño pequeño no huele prácticamente a nada, pero cuando ya llega a la prepubertad, ¿qué le huele primero? Las axilas, que es justamente que la influencia hormonal llega a estas células y empieza a modificar su secreción. Aquí hay solo agua, aquí que hay proteínas, carbohidratos, amonio y lípidos. Si tiene amonio, es producto del metabolismo de proteínas, ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, estas características del olor tendrán influencia de la dieta, ¿no? Claro. Dieta con comida chatarra y grasas saturadas abundantes va a cambiar completamente el olor de estas glándulas y seguramente va a generar otro tipo de sensación. ¿De qué manera los andrógenos cambian el olor a la glándula sudorípara? A ver, a estas de acá. Ajá, las ampollas. Cuando llega la producción de andrógenos, sobre todo la dihidroepiandrosterona, se da a los 7-8 años más o menos que el niñito cambia de olor. Eso se llama adrenarquia. La primera secreción de hormonas son testosterona y estradiol, ¿de acuerdo? Estas van y modifican el metabolismo del colesterol en estas zonas y producen mayor cantidad de sebo y se mezcla más con estas proteínas, sobre todo con el hormón. Entonces, en ese momento, tu olor va cambiando, va rotando de niño hacia prepuber, luego puber y luego adolescente. Pero lo que hace es influenciar en el metabolismo de estas células. Básicamente aumenta la secreción de colesterol y aumenta el procesamiento de lo que son derivados de hormonas para generar ese olor tan característico para nosotros, ¿de acuerdo? Se abren en folículos pilosos en las glándulas, bueno, acá lo pueden ver más seguido, ¿no? El punto auditivo externo se llaman glándulas ceruminosas. El que tenga una celumen en el oído no es ningún problema de higiene, es que tiene más o menos producción. Y como depende de hormonas, cuando esté uno más estresado, tendrá más celumen acá. No tiene nada que ver eso, ¿de acuerdo? En el párpado se llaman glándulas de Moll, que también a veces ponen la doctora en sus exámenes, por si acaso. Ahí tienen las células que tenemos hablando. Glándulas éctinas, células claras y oscuras, y células muy epiteliales que expulsan el contenido del exterior. Glándulas sebáceas,
que están unidas al folículo piloso, y también están unidas a las glándulas apófitas, a estas de acá. ¿Las glándulas sebáceas son útiles para algo o no? Para evitar la deshidratación. 1, 2. Ya, 3. ¿La piel tiene un componente antibacteriano? ¿Sí o no? No. Cuando se cuenta la sudoración con este sebo, forma lo que se llama un manto hidrolipídico. Lo tenemos encima de la piel. Si lo ven así, compone en tensión, hasta medio brilla. Ese manto tiene un pH ácido. Ahí no crecen bacterias. No crece nada. Si tú te lo jalas con un jabón todos los días, te darás cuenta cómo tu piel se va deteriorando y sobre todo va tomando pequeños puntos de infección. Entonces, esto genera un manto hidrolipídico, genera expresión de lo que son sustancias y también genera protección contra la deshidratación. Esta mezcla es una mezcla básicamente de cera de colesterol y triglicéridos, por tanto también depende de la dieta. Cuando hay hiperproducción, obviamente es fastidioso, ¿no? La uña, para ir terminando, es un apéndice córneo que tenemos en el lado de los dedos. Tiene una lúnula, un surco ocular y un eponiquio, que vamos a ver ahora de qué se trata. Y tiene este borde bastante metido dentro de nuestra falange distal y en todos los dedos, ¿de acuerdo? ¿Servía de algo la uña antes? Sí. Cuando éramos neandertal, desgarrábamos la comida, comíamos con la mano, tratábamos de tener las uñas bien más largas, ¿no? Ahora sirven para otra cosa, dicen, pero no viene al caso. Entonces, estas uñas finalmente ahora sirven para que la gente gane plata haciendo a dibujos. Entonces, protege los dedos finalmente y tiene una mejor fuerza de tensión. Este es el lecho unguial y es una zona de amplia cantidad de microbios. ¿De acuerdo? Aquí tienen la lúnula y aquí tienen el eponiquio. Esta lúnula y el eponiquio están protegiendo el lecho unguial. Así que esta costumbre que tiene alguna gente de bajarse este pellizquito de acá, simplemente este expone el lecho unguial a una infección, sobre todo una infección por hongos. En hipodermis, ¿cuál sería el concepto de hipodermis para la parte metabólica? Acumula grasa para energía, ¿no es cierto? Tenemos adipocitos, es la última capa que separa la piel de los músculos. ¿Okay? ¿Quién mete aquí la grasa? ¿Qué hormona? Que lo voy a preguntar en el examen. Lo meten insulina. ¿Y quién la saca de acá? El glucagón. Entonces, esta fuente de energía es finalmente aquella que se pone a disposición cuando pasamos por periodos de ayuno. Hablando del ayuno. El día del examen, ¿ustedes tienen que venir con medio pollo encima o tienen que venir en ayunas? Ayuno. ¿Por qué? Para pensarlo. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Tiene razón en todo lo que dice, pero falta la razón fundamental. ¿Qué pasa cuando nosotros no comemos? A ver, una cosa elemental. ¿Ustedes creen que un hombre tenía que comía 3 veces al día? No, pues no comía. Comía cuando había comida cada 2 o 3 días. ¿Está bien? Ya, y en esos 2 o 3 días, ¿qué hacía? Inventó la rueda, inventó lanzas, inventó puntas de flechas, inventó la cueva, inventó los clanes. ¿Lo hizo comiendo? Lo hizo en ayuno. Tengan cuidado. La historia no es así. Entonces, si uno quiere tener una claridad mental muy bien, las cetonas que derivan del metabolismo, que cuando estamos en ayuno se refieren, te dan una apertura mental, pruébenlo. Háganlo en sus proyectos de histología, lean todo su texto y vengan sin comer nada. Pero, por lo menos 6 horas de ayuno. Se da cuenta de que su mentalidad está mucho más metida en eso. Si tú comes también tu flujo sanguíneo, ¿a dónde va? Tu intestino. ¿Y te lo saca de dónde? De cambio. Vas a ir a la persona en medio embocado así. Entonces, es cierto eso. Tiene función protectora, sobre todo contra golpes rombos. Tiene función aislante. Tiene función de depósito de energía, que cuando requerimos se pasa la lipólisis por catecolaminas o por glucagón para que produzca esa fuente necesaria. El resumen de esta parte es este. Tenemos reguladora, sensorial, metabólica y finalmente hagan siempre mapas mentales. Hagan mapas mentales y el consejo es siempre lean la clase, vean un video corto, no más de 6 minutos sobre la clase. Yo tengo algunos videos para que vean y después vayan a leer el libro. Y el libro se hace pues, pero
fácil de leer, ¿no? Hay una que otra cosa, pero si ustedes van al libro primero y encuentran un término complicado que no está en la clase, entonces se empiezan a bloquear, cosa que no se dio la clase. ¿Ok? Copy break, por favor. ¿Me quedan seguros de minutos? Lo que estamos al lóbulo frontal derecho, ¿de acuerdo? El tacto, cuando uno detecta algo en cualquier parte de su piel, sobre todo en las manos, sigue un nervio raquídeo, la sensibilidad, entra al asta posterior de la médula espinal y luego asciende hasta el tálamo, y el tálamo haciendo la corteza. Eso toma 7 a 10 milisegundos, o sea, nada. Yo toco así directamente y tú tienes rápidamente la respuesta. En todo ese trayecto está muy importante porque nos permite tener contacto con el medio izquierdo y defendernos de él, ¿cierto? Tiene funciones protectoras, tiene funciones de habilidades manuales, tiene funciones también sexuales, tiene varias funciones de hecho, ¿no? Hay zonas del cuerpo llamadas erógenas que son más susceptibles de ser estimuladas. Entonces, el sentido del tacto tiene básicamente este tipo de sensibilidad. Miren que tenemos dos tipos de sensibilidad en general. La interoceptiva de nuestros órganos internos y el corazón, etc. Viene del interior, y la exteroceptiva que viene del exterior. Esta que viene del exterior tiene dos formas. La somestesia, que es la nuestra, la lista que vamos a hacer, y la especial que la veremos en el sistema nervioso, que son los sentidos, ¿de acuerdo? Visual, auditiva, gustativa. Entonces, dentro de la somestesia tenemos sensibilidad táctil. La propiocepción, que es la posesión del espacio o de una parte de nuestro cuerpo en el espacio, y la técnica, que básicamente es la técnica. Entonces, respecto a eso, tenemos que la somestesia tiene estas modalidades especiales que veremos en cada uno de los sectores. Esa es una figura del libro de Banner que explica los gestos de epidermis. Esta es la televisión nerviosa libre, este es el disco de Meissner, los discos de Merkel, Pacini, Ruffini y Pacini. Estos receptores tienen este tipo de funciones. Ahora, si yo estimulo crónicamente a un receptor, puede que el receptor cambie de forma. Un receptor que da depresión se vuelve un receptor de dolor. Las neuronas, y el receptor es una neurona, ¿pueden cambiar o no pueden cambiar? Sí. Ustedes están cambiando porque están tomando un conocimiento y están reestructurando en su cerebro. ¿Cómo se llama eso? Se llama neuroplasticidad. Entonces, los receptores pueden pasar por ese proceso. Cada receptor tiene un campo de recepción, y eso vamos a ver en la práctica. Hay cada vez más campos de recepción en las zonas más pequeñas y menos campos en las zonas más grandes. Vamos a ver, se van a dar cuenta de que vamos a colocar un estímulo aquí y uno aquí, y el alumno tiene dos estímulos en el cerebro. Pero si colocamos ambos estímulos en un solo campo de recepción, por más que sean dos, salen solo uno. Eso se hace en la práctica. Ahí tienen ustedes los discos de Merkel, la estimulación nerviosa libre, que tiene básicamente esta célula de Schwann. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué produce? Pirina en el sistema periférico, muy bien. Acá tenemos la bombecina y la microencefalina que hemos comentado en la célula de Merkel, los desmosomas que resuelven a los queratinocitos. También tenemos dos tipos de receptores. Tenemos mecanorreceptores y termorreceptores, así como los que vienen posteriormente, nociceptores y propioceptores. Mecanorreceptores, que lo preguntaba su compañero, discos de Merkel que inicia, ¿no? Las mínimas deformaciones que tienen ustedes en la piel, por mínimas que sean, las detectan estos corpúsculos. Más adentro están los de Meissner, que discriminan dos puntos superficiales, que es lo que haremos en la práctica. Y número 3 tenemos los de folículos pilosos, que son básicamente receptores de la vibración y la velocidad del estímulo. De la presión tenemos los corpúsculos de Pacini, que si ustedes se dan cuenta tienen varias capas. Conforme haya mayor presión, se comprimen más capas. Si hay una presión más superficial, se comprimen apenas lo necesario. ¿De acuerdo? Tenemos también termorreceptores, que son fibras que pueden responder al calor, sobre todo a la variación de 0,1 grado, se dan cuenta que es completamente diferente. Tenemos nociceptores y tenemos, como decíamos, ¿esto cuándo vamos a usarlos? En la segunda práctica que hacemos reflejos luminosos. ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿Todo bien? Nociceptores
son dos tipos de fibras 3 y fibras 4. Cuando ven en el examen, son fibras A delta y fibras C. Las de acá son mielínicas, las de acá son amilínicas, ¿de acuerdo? Y tienen completamente distinto espectro de captación. Esta acá también fibra, de acá el calor, esta de acá el dolor mecánico rápido, el dolor más lento en el tiempo. La sensibilidad superficial no es dimensiva y esta velocidad. Recuerden, A delta y C. Y también tenemos otros receptores. La prepercepción, como hemos comentado, es la ubicación del espacio de transportación del cuerpo. Esto tenemos en el curso neuromuscular. ¿Qué haremos nosotros? Percutir con un martillo uno de estos tendones y estimular este receptor para que el músculo finalmente responda. ¿De acuerdo? Ustedes están sentados hace una hora casi y seguramente ya no tienen sensibilidad de la cintura para abajo hasta la zona del porque sus receptores se han adaptado. Eso vamos a ver también en la práctica. La adaptación es más frecuente con los de Pacini y con los de Meissner, acuérdense, y más lenta con los de Meissner. La adaptación es cuando el receptor ya no bota ninguna señal para arriba. Ustedes están tan atentos acá que su cuerpo dejó de botar señales que era de 8 y tantos a 8 y 20, ya no bota señales para que una vez están sentados. Eso se llama adaptación. Vamos a ver los campos de adaptación en la práctica también, bien, dependiendo de los receptores de Pacini y de Meissner. Eso lo hacemos en la práctica. Los campos en las manos y en la cara son más pequeños. Discriminación de 2 puntos, 5 milímetros en los dedos de la mano, sobre todo en el pulpejo de los dedos de la mano. Y también en la cara viene siendo más o menos 1 centímetro, menos de 1 milímetro para que se discrimine entre 2 puntos. Eso lo hacemos en la clase. ¿Por qué tendrán esta distribución de los receptores? ¿Y eso a qué se va a referir? Vamos a ver al final. Miren que en la pantorrilla podemos realizar 2 puntos, realizar los 5 centímetros más o menos, igualmente en el muslo. Entonces, un campo de receptores es importante porque nos permite determinar cuál es la densidad en una zona específica de receptores y por tanto su representación en lo que es la corteza cerebral. Ahí tienen ustedes, esto lo vemos en la práctica, un estímulo, miren cuánto sale del labio superior. Yo coloco 3 milímetros de diferencia y me detecta 12 pacientes, pero acá coloco lo mismo en la espalda y te detecta solo 1. Acá hay campos más grandes, acá hay campos más pequeños. Acá hay más receptores, acá hay menos receptores. ¿De acuerdo? Sobre todo de 20, ¿de acuerdo? Igualmente, en lo que vimos nosotros en lo que es física médica, vieron que es un potencial de acción, ¿no es cierto? El ingreso de sodio, el potencial de acción. Exactamente lo mismo pasa acá con nuestras neuronas. Tiene que llegar a un umbral de excitación. Si no, no hay un potencial que se genere que finalmente nos dé una señal que te permita al sistema nervioso central. Esta se integra, como hemos visto, y llega al tálamo, y el tálamo sube a la corteza de cualquier sensibilidad. ¿Viajan por los mismos lugares? No. Viajan por lugares diferentes. Los térmicos, como hemos visto, son térmicos que responden a cambios de temperatura. Estos de calor y frío generalmente son fibras que se pueden adaptar tanto al tacto superficial como al contacto ligero. Los sectores del dolor, hemos comentado que están en la piel, pero también están en la córnea, en el músculo, en las articulaciones y también están en las vísceras. ¿El pulmón duele o no duele? No duele, pero la membrana que lo recubre sí. ¿El hígado duele? No. Pero la membrana que lo recubre sí tiene una sensibilidad muy grande. De manera que cuando los órganos se distienden, ahí originan el dolor. Hay varios tipos de los receptores que cuando se estimulan de manera repetida pueden que respondan a la temperatura, lo que habíamos comentado, y a estímulos mecánicos y químicos llamados de neuroplasticidad. En la práctica tienen que definir esto. ¿Qué es un dermatoma? Cuando los nervios salen de la columna vertebral, salen más o menos de esta forma, ¿sí? Cuando salen inervan músculos, costillas, etc. Pero cuando llegan acá a la superficie inervan la piel. La inervación de un nervio raquídeo que viene de la columna vertebral y llega a la piel se llama dermatoma. ¿De acuerdo? Esto es muy importante para el examen práctico y para el examen teórico. Inclusive se va a tomar también en la práctica. Los dermatomas derivan de las fibras, en este caso del peso cervical, de las fibras paracolumbares,
y las fibras del plexo lumbosa. Entonces tienen que definir la posición de cada uno de estos hematomas de acuerdo al cambio de sensibilidad que tenemos en el cuerpo. ¿De acuerdo? Muy importante, esto es lo más importante que sale de la parte práctica. Hablamos de los lóbulos del Meissner, donde están ubicados en el dermis papilar, especialmente en yemas de los dedos y palmas de las plantas. ¿Ustedes por qué cuando alguien se les acerca se sienten mal? Si alguien se acerca demasiado, ¿no? Demasiado, hasta acá se siente bien, pero acá ya como que se siente mejor. Todos somos energía, de manera que la energía se transmite por varios lugares, sobre todo en la parte del campo. Ustedes no, obviamente no. Que los tonos de una persona o una clase se darán cuenta que la sensibilidad es completamente diferente. Esto dice el carro de los corpúsculos de medio. ¿De acuerdo? Es muy importante que sepan que tienen energía y la pueden transmitir. Se adaptan con rapidez ante pequeños campos receptivos, inclusive detectan estímulos de baja intensidad como un aleteo. Ahí tienen. ¿Dónde tenemos piel glabra? Piel glabra es piel sin pelo. ¿Dónde tienes pelo? ¿Dónde más, doctor? La piel gruesa, ¿no? La piel gruesa. Acá tengo mis ojos apuntando. ¿Dónde más tenemos pelo? Labios, palmas de planta, palmas de pies, genitales externos. La mayoría de ellos no tenemos, ¿de acuerdo? Si tienen el pelo, ellos me avisan para pasarlos a un biológico. Estos son los receptores según su localización y su adaptación, ¿de acuerdo? Y la sensibilidad codificada por ellos. Recuerden que los que más rápidamente se adaptan son los de Pacini, acá mal escrito, porque son doble C, y los de Meissner. Y los que más lentamente se adaptan son los de Merkel y los Tactiles, justamente porque son menos específicos de la sensibilidad. Ok, ahí tienen una piel glabra, sin pelo, y acá una con pelo. Acá están los receptores. Pacini tiene la misma forma, los de Meissner están por acá más superficiales y obviamente mucho más cercanos a la zona del epidermis, ¿okay? Y los de Merkel, la piel más sensible. Esas son, ustedes lo pueden comprobar. En cambio, la pilosa generalmente están más los receptores de Ruffini, Pacini y cerca de los receptores de Merkel y los cartílages específicos. ¿Cuál será la zona más sensible de todo tu organismo? A ver. Según ese cuadro, eso se llama el homúnculo tomando su reloj. ¿Cuál será la zona más sensible? Pelo. ¿Cuál de los labios? Superior y inferior. Cara, antes de pasar con eso de acá, ¿cuánto de nuestro lenguaje es no verbal, en porcentaje? Tú cuando moralizas tus palabras, Pero si eres mudo, cuando muestras tus 100%. palabras es importante, cuando se llama sincero, que porcentaje tiene la voz. Se feliz, yo quedo pensando. ¿Qué cantidad de tu lenguaje es no verbal? Así eres mudo, vas así, pues 100%. Si no eres mudo, Basta que tu cara, 20%. gesticules esto, gesticules a los costados, y estás mostrando una actitud que por más que digas que el doctor me cae bien, tu cara es de mismo chupado. O sea, no es así. Recuerden, esta parte de la corteza nos vende y también el sistema límbico. De manera que tengan cuidado con lo que dicen, pero sobre todo con cómo se porta frente a las personas, porque rápidamente uno se da nota. Bien, terminamos la clase. Esto es la renovación celular, se da cada 4 semanas. Las células madre van generando cada vez más y más aminocitos que llegan a la superficie, se van a diferenciar y luego se van a descamar, ¿no? La descamación es normal, se puede aumentar con el estrés. Con el estrés se van a dar que van a hablar de capita por acá, como de capita, eso es justamente por el estrés. Interviene la vitamina D. Ustedes se preocupan de las damas, y eso no es de las damas, y siguen hablando de caballeros.
Por mejorar su aspecto de la piel, háganlo por dentro, no por fuera. Por fuera dura poco o nada. Por dentro tienen que tomar vitamina A y vitamina E sobre todo. La piel, obviamente, con los años se envejece y todo lo que hemos comentado se pierde. Los melanocitos hacen cualquier cosa, ya se expresan de modo errático, los vasos sanguíneos se incrementan en su grosor, la piel disminuye, parece piel de cebolla, la grasa subcutánea, la dermis se vuelve muy delgada, muy sensible y las glándulas sudoríparas se deterioran. ¿Han visto sudando a un viejito? No suda casi. Ya no tiene ganas. La piel se quema más rápido y obviamente tiene más tendencia a tomar golpes de calor. Las fibras de la grasa se degeneran de manera que está susceptible a una infección, a las glándulas sebáceas disminuyen de tamaño, de manera que el anciano tiene menos manto lipídico que los jóvenes. Cae el número de melanocitos y tiene un aspecto así, tiene un abuelito así por ahí, tiene este aspecto de acá. ¿Esto cómo se llama? Eso es normal, ¿no? Por si acaso se llama leucomelanosis senil, normal. Y sobre todo se da por exposición solar, que es aquella que ha dirigido todo este cambio, ¿de acuerdo? Van a ver esto de acá en un paciente anciano, no piensen que tiene un cáncer, no, es degeneración de la piel prácticamente normal. Idea 1, tenemos 3 capas, idea 2, cada capa tiene una célula que tiene mayor predominancia, inclusive la epidermis, tiene una célula más importante, que es la keratocito, pero tiene 3 y van a 3 capas. Número 4, cada capa tiene una función definida. Número 5, la piel tiene receptores que generalmente actúan con diferentes tipos de sensibilidad. Terminamos. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, ¿pueden nos queda un minuto más? ¿Pueden decir el lado, por favor? Es normal que la humedad pueda hacer una reacción. A ver, si tú tienes mucho estrés en el ciclo, si tienes tendencia hereditaria, al contrario, no más que eso, es capaz de hacer vitiligo. Vitiligo es manchas hipocrómicas por todo tu cuerpo. No sé si has visto algo. Es hereditario, ¿de acuerdo? Pero no es normal, tanto que se ponga demasiado al sol. A ver.